Vamos a ver la comparación de estas máquinas que me parecen que están en cuanto calidad-precio, también en construcción, lo que son materiales, cuchillas, motores muy buenos en todas estas máquinas, pues son interesantes y llegó el momento de compararlas, pues muchos me han preguntado que cuál conviene comprar estas máquinas. La verdad que tenemos que ver nuestras necesidades, qué buscamos, para qué la queremos obviamente, pues, y tenemos que ver también nuestro bolsillo. Aquí también tengo lo que es la Wahl 1919, que vamos a meterla en esta competencia porque digamos que sería el motor más potente que tiene Wahl. Esta que está aquí es la Ultron, que se encuentra acá en Europa, que es una marca de Bélgica que trabaja con productos que vienen de China. Ok, solo que tengo esta aquí porque es referencia para la Medishow M5, Medishow M5F también, solo que aquí tiene la cuchilla, digamos, taper. También vendría siendo la misma que la JRL 2020C, el clipper, la Medishow R77F, la Medishow 8M8F también. Pues las únicas diferencias digamos que son principales: el cuerpo, las cuchillas y también otros accesorios. Por ejemplo, aquí en esta máquina de aquí trae la base de carga. El resto, el funcionamiento, digamos que es prácticamente igual en todas las que nombré, porque la palanca es la misma en todas estas máquinas. Las velocidades, todas tienen dos velocidades también. Ok, la primera de 6000 revoluciones y la segunda de 7000. Esta parte de aquí también, ok, todas la tienen. Pues la pantallita que indica la batería, la potencia, la resistencia, bueno, etcétera, también es la misma. Ya la cuchilla depende también qué máquina van a comprar, pero es la misma, ok. Para los que se preguntan sobre la R77F, lo único que cambia es pues directamente el cuerpo, o sea, la ergonomía y la cuchilla. Ahora vamos a hablar por esta, que es Talavil Pro BL600, ok, que cambia con la WMAR y la nueva 003 de la marca VGR. Ok, primero que todo, pues el precio. Más o menos está rondando casi igual que la WMAR, ok, pero aquí te dan una afeitadora pequeña que la verdad es muy útil, porque la afeitadora, aunque pequeña, es potente. Te dan también un aceite grande, bueno, te dan varios accesorios, ok. Respecto a la VGR, pues la VGR lo único que te da son los peines, pero no te da la afeitadora pequeña y no te da los otros accesorios que tampoco que da la WMAR, ok. La WMAR te da una capa, te da una escobilla para sacudir los pelos del cliente, te da también el aceite grande y bueno, te da unos grips, una peinilla creo también. Pero básicamente la máquina pues es la misma. Algunos están diciendo que la VGR tiene solamente una velocidad y esta tiene dos. ¿Qué cambia? Pues nada, básicamente es las velocidades serían, ¿no? Porque la fuerza, digamos, la indicada es la que, o sea, ¿cuál sería el motivo por el cual la compres? Es 9000 revoluciones por minuto. Y pues es una máquina que no se encuentra nada más potente que esto. Y me atrevo a decir en el mercado, porque esta máquina es demasiada potencia, que por cuanto vaya a descargarse, bueno, eso lo vemos más adelante, ok. La palanca es de 4 clics, quizás en la VGR lo han arreglado eso. Bueno, la cuchilla, aquí tengo otra cuchilla, porque como vieron, la cuchilla que viene aquí no es mala, más bien es muy buena, pero lo que pasa es que los peines igual no calzaban aquí, por eso tengo esta, ok. De ahí básicamente estaríamos hablando de las mismas máquinas. Acá tengo la Wahl, que la verdad es que no vendría bien en esta competencia, pues porque primera que todo no está siendo más disponible, ya no la están produciendo, y segunda pues queda muy debajo de todas estas de aquí, pero considerando que es un motor potente, también aquí un motor rotativo, pues la quiero poner aquí. Digamos que esta sería la Senior, ok, la Senior nueva, no la que es completamente de metal, que trae base de carga y algunas mejorías por ahí, una batería que dura como 10 minutos más respecto a esta, ok. Y la Lense Pro, pues ya sabrán que hay algunas marcas que es la misma que esta, ok, unas marcas por ahí en Estados Unidos, en Inglaterra, están sacando lo suyo también, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Y esas fueron las referencias sobre esta máquina, ¿no? Porque digamos que estas están representando a lo que serían pues cada una de las que les nombré en cada línea de estas máquinas, ¿no? Saben que siempre se preguntan que si la R77F es mejor que una Medishow M5F, estaríamos hablando de la misma máquina solo con un cuerpo diferente. O si la V-Pro sería mejor que la WMAR con el mismo motor, el mismo cuerpo y todo, pues es la misma máquina. Como ya dije, lo que cambian son accesorios, ¿ok? Estas son las referencias, digamos, lo que tengo yo, así que sería pues lo importante que voy a comparar aquí. Esta que ven aquí, los materiales son en una especie de metal aquí,
¿ok? Y acá tiene una especie de plástico un poco antideslizante, como una especie de gamuza bien hecha. El agarre, vean cómo es, mi dedo hasta donde llega, mi mano no es tan grande, vean hasta donde llega, ¿ok? La apertura de la palanca, ¿ok? Bueno, es bien manejable, por cuanto quizás en los videos las veas un poco que son como medias gorditas. No, esta es mucho más delgada que una JRL. Esta que está aquí, que por cuanto veas que tiene cuerpo Babyliss, créeme que es muy ergonómica, ¿ok? Y las nuevas también, la R77F y la Medishow M8F, son máquinas muy ergonómicas. Esto parece que fuera grande, la verdad que no es grande. Mira mi dedo donde llega, mi mano no es tan grande que digamos, ¿ok? Y vean cómo llega mi mano ahí. La palanca sin problema, ¿ok? Esto es lo bueno, como verificar algo, ¿ok? Pones el dedo aquí y ahí abres la palanca y ahí mismo la cierras. Cuerpo Wall, yo creo que Cuerpo Wall lo conoce ya todo el mundo, pues ya no tendríamos que hablar tanto de esto. Es uno de los cuerpos ergonómicos, o sea, de los cuerpos más ergonómicos que hay en el mercado, por el cual hemos iniciado y nos hemos acostumbrado mucho durante mucho tiempo. Lense Pro, con este cuerpo parece que fuera más ergonómica que todas, pero al contrario, yo no me encuentro tan cómoda, quizás por el peso, no lo sé, pero teniendo la misma ergonomía de lo que es la Kemei 2296. En la Kemei me encuentro cómodo, pero aquí no sé por qué no me encuentro tan cómodo. Quizás porque no le di mucha caña, como se dice, para trabajar. Pues no lo sé, no me sentía tan cómodo como tal, ¿no? Pero si es cómodo, vean que tengo mi dedo aquí. Vamos a abrir la palanca y de cerrarla la cierro, ¿ok? No igual que las otras, pero la cierro, ¿ok? Muy buenos materiales en todas, como vieron, y las ergonomías también son buenas. Pues la verdad que aquí ya vendría a la necesidad de cada uno, porque pues hay quien se acostumbra a una clase de ergonomía y otros que no. Como yo he dicho siempre, la ergonomía de la Wall es una de las mejores, pero ya uno tiene que elegir. Y los materiales pues van de la mano también con la ergonomía, que no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque mientras estás trabajando sientes que tienes algo premium en la mano. La palanca, la apertura de la palanca, y analizando las cuchillas, veamos, vean, abre ahí. Yo la tengo sin clic, pues esta máquina trae 4 posiciones, 3 clics, y a mí la verdad es que no me gusta. No sé si en OVR habrán arreglado eso. Pues alguien que la tenga, déjamelo saber en los comentarios qué tal. Y pues bueno, no es tan grande la apertura, pero ahí va. Esta parte de aquí, ok, esta parte de aquí no es como los demás, no es el tornillo igual. Vean, ok, tienen que tener ese accesorio muy pendiente. Bueno, esta que está aquí abre mucho más, y esta es la que abre más que todas, creo. Abre bastante, ok. La de acá, vamos a ver, abre también lo suficientemente bien, no hay ningún problema, ok. Y pues la Wall, pues ya, aquí tengo otras cuchillas. Aquí tengo la Bill Pro, vean. Aquí la cuchilla Bill Pro, que es muy buena. Yo la puedo colocar aquí tranquilamente y podría trabajar con la máquina solo para quitar peso nada más, pero la verdad es que me gusta cómo se ve aquí, amarillo con amarillo acá. Y esta máquina pues metal plateado con negro, se ve bien, me gusta cómo se ve, y solamente por eso las tengo ahí, sin preferencia de cuchillas, ok. Las cuchillas básicamente pues aquí ya es una elección más, digamos que la máquina que te compres tú no trabajas con una cuchilla que te llega casi nunca, así que pues la verdad aquí ya es una elección tuya, ok. La única que yo diría que no la cambies es esta, porque es una cuchilla que tampoco no sería barata si estamos hablando que es la misma de la Babyliss. Son cuchillas demasiado buenas, ok. Entonces yo diría que esta de aquí pues no cambiarla con otras cuchillas. Y las que quieres cambiar ya pues son las dos de acá, que se cambian bastante. Ahora que están estas aquí que son baratas, pues básicamente estaríamos aquí ya pues preferencia de cada quien qué cuchilla quieres colocar. Todas son buenas. Hay quienes como yo ya se han acostumbrado a la palanca con clic, ok, pero ya buscamos siempre que tengan los 4 clics, o sea 5 posiciones. Si en caso de la Bill Pro, que tiene por ejemplo 4 posiciones, 3 clics, ya eso se nos hará un poco difícil, ¿no? Las palancas de la Wall todo este tiempo han venido y toda la vida han sido máquinas estilo libre, se dice, sin clic, ok. De eso pasamos a la palanca con clic, y la verdad es que ya me acostumbré a lo que es eso, ¿no? De tener los clics en la palanca y tener 5 posiciones, ok. Pero eso ya es de cada quien. También en cuanto a la apertura de la cuchilla, tendríamos que ya jugar un poco con lo que sería el peine medio.
Ahora vamos a ir por la potencia y esta es la que gana a todas. ¿Por qué? Porque pues tiene 9000 revoluciones por minuto, que ninguna de estas llega, ¿ok? Si ya difícilmente llegan a 7000, pues esta tiene 7000 solamente en la primera velocidad, ¿ok? Pues la segunda, digamos que esta, a pesar que tiene menos revoluciones que esta, pero se siente bastante fuerte. Vamos a encenderlas cada una mientras estoy hablando. Esta sería la primera velocidad de la Build Pro. Ojalá se logre escuchar bien. Y esta sería la segunda. Ok, como escucharon, es suficientemente potente. Esta de aquí pues tiene 6000 revoluciones por minuto, pero tiene un motor sin escobilla. Vamos a encenderla. Ok, los motores son imparables. Y esta tiene dos velocidades. La primera de 6000 y la segunda de 7000. Vamos a escuchar la primera. Muy suave pero corta, es suave pero corta. La segunda, este motor es muy suave, trabaja muy bien y muy suave. Una máquina de estas cuatro, la más completa sería esta, digamos, porque con esta puedes quitar peso y desvanecer tranquilamente. Y la WAL, pues la verdad es que esta es la WAL más potente que hay. Y este es el sonido. Esta de aquí tiene de 6500 a 6900 revoluciones por minuto. Está bien buena. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Estas tres máquinas trabajan igual, así estén por apagarse. La WAL no. Yo creo que ninguna de las WAL tiene ese motor con esta tecnología que pues sigue andando bien, a pesar que estaría por descargarse, ¿no? Estas de aquí van suficientemente bien potentes hasta a punto de apagarse. Yo ya lo he hecho ver con esta, que cuando quedan aquí ya hasta un minuto, que ya no ves el minuto, creo que bajo los 10 minutos simplemente ves una L y una O, que significa low, que significa bajo, a punto de apagarse, y sigue con la misma velocidad. La Build Pro pues también, hablando de la batería, una de las que dura más es esta. Dura bastante. En la primera velocidad dura hasta 4 horas y usando la segunda velocidad dura hasta 3 horas. Y 3 horas es suficientemente bien. Yo que la tengo con base de carga, y bueno, ya que ahora existen en AliExpress con la base de carga, compre mejor las que tienen base de carga. ¿Okay? Aunque si la R77F es muy bonita, yo les aconsejaría mejor la M8F, que es muy bonita y tiene también base de carga. El precio aumenta de unos 30 euros. La batería de acá no está mal, está bien. Lo que pasa es que este motor consume bastante batería, ¿ok? Y al no tener base de carga, eso es un problema. Así también la Build Pro. No es que la batería esté mal, lo que pasa es que este motor es muy potente y consume bastantísima batería. Y la WAL, pues ya saben, esas baterías que no llegan ni a la hora. Y lo peor es que cuando llegan a un cierto punto, el motor baja demasiado. Indiscutiblemente el motor de la Build Pro es el más potente de todo, ok, pero eso no quiere decir que sea la mejor, ok. Todas las que están aquí quitan peso con mucha facilidad, pero la Build Pro se lleva sin problemas cualquier cabello por cuanto se esté descargando. En segundo lugar, como dije, la Lense Pro también es muy buena. Puedo poner sea la WAL que la MediShow ahí mismo, que van a hacer buen trabajo, van a dar un buen resultado. Puedes desvanecer tranquilamente con la Build Pro, puedes hacerlo tranquilamente. Vas a terminar quizás el corte más rápido porque tiene dos velocidades. La primera es de 7000 revoluciones y la segunda de 9000, pero eso ya depende de ti, ¿no? Como te sientas. Yo me siento la verdad más cómodo con lo que sería una MediShow M5. La compatibilidad, pues ahora la compatibilidad con las cuchillas, aquí le puedes poner, ya lo he hecho ver en algunos videos, pero la de afuera es todas cuatro son compatibles. La cuchilla superior la puedes poner una con la otra, todas tienen, digamos, por ejemplo, aquí son del mismo tamaño, las medidas de los foros, ok, son del mismo tamaño, así que esta cuchilla la puedes poner acá, la de acá y viceversa. Ahora también les quiero decir, hablando sobre la compatibilidad, también lo que tienes con la base de carga sería que esta de aquí la puedes cargar en la base de la VGR002, en la WMAR creo que es la 9003, y pues un par de máquinas más que tengan la base de carga con USB tipo C. Estas dos las puedes cargar en la base de la WMAR 108 Pro o cualquier, no estoy seguro si sería cualquier base de carga de la WMAR, pero como vieron en el unboxing que le hice a la WMAR, estas dos cargaron y muy bien. Esta, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir, vayan por la M8F, ok, que es la mejor que tiene la base de carga, creo que es completamente de aluminio.
El botón de encender, la verdad que vamos a poner en primer lugar esta, porque lo tiene propio aquí adelante, ok, con 2 velocidades. Eso no cambia nada a lo que sería el uso del botón, pero el botón más cómodo aquí es este, ok. También tiene estos puntitos aquí para que el dedo no resbale, ok. En segundo puesto puedo poner tranquilamente a lo que sería wall, pues de aquí a aquí está muy bien, ok, muy bien. Tercer puesto puedo poner, es que el segundo puesto están entre estas dos, porque aquí está muy bien, ok, vean, ok, está muy bien aquí puesto. También tiene estos puntitos aquí para que el dedo no resbale. El puesto peor le daría yo pues aquí, no porque está mal colocado, lo que pasa es que es al contrario de lo que estamos acostumbrados toda la vida. Vean, esta se enciende para abajo y esta se enciende para arriba, y de momento quizás no te puedes acostumbrar. Si tienes solo esta máquina te irá bien, pero si ya tú trabajas con otras máquinas, la verdad es que siempre habrá una confusión sobre la manera de encender. Que por cierto, esta yo creo que es la que tiene el botón de encender más cómodo respecto a la JRL, ok. La R77F también lo tiene cómodo porque también está aquí. La nueva M8F también está cómodo porque está aquí adelante. Pero respecto a la JRL, que es con este cuerpo y lo tiene un poco como que muy acá a un lado, demasiado acá, pues no sería tan... O sea, no digo que es incómodo, pero no sería tan cómodo, ok. Y esta pues ya lo tiene aquí más cerca. Como siempre, esto es preferencia, ¿no? El botón donde te sientas más cómodo. Yo ya dije, para mí la más cómoda siempre va a ser el botón aquí adelante, en esta parte. Y pues también ya cuestión de costumbre, lo que es wall. Pero la Vid Pro tampoco no está mal con ese botón de encender ahí cerca. Como vieron, la Lens Pro enciende al contrario. Puede ser un problema, puede ser que no, y a mí me resultó siendo un problema porque pues estaba acostumbrado a otras máquinas que tienen como tipo esta, que el botón de encender es tradicional, ¿no? Si no tienes una estación con bases de carga o cosas así, tus máquinas están, tienes los ganchos para colgar las máquinas, pues esta te va a ir muy bien, ok. Si las wall ya no recomiendo, como dije, las tengo aquí porque también me parece justo tenerla de vez en cuando en las competencias también a wall. Bueno, la Lens Pro, vean que tiene esto, ok. La MediShow yo creo que es la mejor porque no se ve y cuando quieres colgarla pues sacas eso. Y la Vid Pro lastimosamente no tiene ni base de carga ni tampoco esto para colgarla, ok. En cuestión de construcción, por eso las tengo aquí a estas 4, ok. Materiales de construcción muy buena en todas 4. No tengo quejas de ninguna. La verdad es que esta máquina, que si las tengo aquí es por eso, porque me parecen que son las premium que hay, ok. Y pues la verdad que me gustan mucho como vienen estas máquinas de China. Si tuviera que sacar a una de las que están aquí, primero sacaría a la wall. No por los materiales, sino pues en cuestión de cómo es construida por dentro, pues dejaría a la wall a un lado. En segundo lugar, sacaría, yo creo que ninguna, porque la verdad que la única que está mal no es que tenga como dije, es toda de metal, ok. Pero en cuestión de construcción, como es por dentro, yo creo que es la que se queda más atrás de las 3. Y estas 3 pues no hay ni una en primer puesto, ni una en segundo, ni en tercero, sino que las 3 están bien construidas. La verdad que en China están haciendo un muy buen trabajo con lo que es el material de construcción. Aparte de material de construcción, cómo son construidas, si se han dado cuenta en mis videos siempre me fijo bastante en eso, ¿no? En el material, por cuanto allá quizás en estas máquinas que no superamos aquí los $100, tenemos algo muy premium. Así que mucho ojo con lo que van a comprar, porque aquí son materiales muy buenos. Si las puse aquí a estas es porque los materiales que están aquí valen muchísimo la pena. Indicación sobre la batería, sobre el encendido, la cual no enciende, pero la Senior nueva sí enciende este botón de aquí. Esa fue la novedad que le hicieron a esta máquina. Y pues enseguida la Lens Pro, porque enciende solamente esta luz azul ahí y nada más. La Vid Pro te deja ver, digamos, el porcentaje de la batería. Ahora está completamente cargada, digamos, porque se ve hasta el 100. Cuando se va descargando ya pues se van apagando las luces de aquí hasta que quede el 20, ok. Y la mejor de todas, ok, es esta,
como ven aquí en la cámara se ve como que parpadea, pero esto no es una luz fija que queda acá. Fuera de cámara es una luz fija. Aquí parpadea obviamente por la cámara, ok. Vean como te dice 4 horas y la resistencia es 0. Si yo digamos que aplasto un poco la cuchilla, la resistencia debe aumentar, ok, pero sigue andando, como vieron. Y pues esta es la que mejor tiene la pantallita. Quizás tener una pequeña pantalla en la máquina no te va a cambiar mucho. Quizás, digo quizás porque hasta que no lo tengas no lo vas a ver necesario. Yo que ya la usé aquí, también lo usé en el trimmer pequeño de la VGR. La verdad que es necesario y es bonito también tener una pantallita ahí en el trimmer o en el clipper, en la máquina que estés usando, para saber cuánta batería te queda. Y mejor aún saber la resistencia de la máquina como es esta de aquí. Y ya lo dije que esta es lo mismo que la R77F y las otras más que ya les nombré. Vamos a ir a la conclusión ahora. Llegando a la conclusión, y si tendríamos que elegir una, yo les voy a decir, sin pensarlo 2 veces, vayan por una de estas, ¿ok? No es la más potente que hay, ¿ok? Pero es suficientemente para el trabajo que necesitas, ¿ok? Te voy a decir algo. La Build Pro, con la Build Pro tienes para quitar peso absolutamente, ¿ok? Vas a quitar peso pero muy rápido. Pero luego de que quizás no te puedes acostumbrar tanto a desvanecer tranquilamente con mucha fuerza. Porque aunque si en la primera fuerza es de 7000, créeme que vas a querer usar solo la segunda fuerza. Ahora te voy a decir algo. Escucha esta potencia de la Wall. Escucha esta potencia de la Lens Pro. Escucha esta potencia de la Medishow M5. Ahora escucha esta potencia de la Build Pro en la primera velocidad. Ok. Hasta ahora se escucha muy potente todas. Luego de que escucha la segunda velocidad. Ok. Ahora escucha la de la Wall. Ya la escuchas lenta. Esto es así. Luego de escuchar la primera velocidad te parece potente. Y está a la par con las demás máquinas, ¿ok? Pero luego de escuchar la segunda velocidad aquí, escuchas la Lens y te va a parecer que la Lens no tiene fuerza, pero cuando no es así, todas tienen fuerza. Lo que pasa es que esta tiene muchísima fuerza, ¿ok? Y la verdad que sobre la VGR, que sería la misma máquina, vayan directamente por esa. Vayan por esa por el precio. Aunque si no trae la afeitadora pequeña, pero vayan por esa por el precio. Esta máquina vas a quitar peso lo que quieras, cuando quieras. Yo creo que esta máquina tiene esos motores que usan para pelar las ovejas, creo yo. No lo sé, no estoy seguro, no me crean, no me hagan caso, pero parece. Por cierto, la VGR 003 está arreglada. Tiene 4 clics, o sea 5 posiciones, y me parece una mejoría bastante bien hecha. Obviamente por el precio que estamos pagando es un paso bien adelante que han hecho, que es la máquina que conviene comprar. También la cuchilla que trae es taper, ok, no es fade, pero a esa cuchilla le quedan justos los peines, los otros peines que le pongan, no como la cuchilla de Build Pro, que es un poquito más pequeña. Está muy mejorada la máquina y por la mitad del precio. En cuanto a la Lens Pro, tiene un motor muy bueno. Sí, todo es premium aquí. Todo, hasta la palanquita, los clics como están. Ok, todo está bien. También es una buena y buenísima opción. Ok, tienes potencia, tienes buen agarre, buena cuchilla, buena palanca. No tiene solamente base de carga. Okay. Pero no sé, yo la que te puedo recomendar es esta. Más bien, con cualquiera que compren van a ir bien. Pero esta yo diría que es la más completa de todas. Como dije, aunque si la fuerza no es tanta, es suficiente. Es suficiente. O más rápido te puede dar una solución. Compra la VGR 003 y la puedes combinar con una Medishow. Con cualquier Medishow. Que también la podrías combinar con una de motor magnético. Por cierto, las cuchillas en la Lens Pro y en la Build Pro calientan un poco. Digo un poco, quizás no tanto, pero calientan, ¿ok?
pues es que se entiende, ¿no? Demasiada potencia, se sobreentiende. En esta máquina de aquí no calienta. Y no calienta, propio no calienta, o sea, sí. Ok, tampoco voy a decir absolutamente nada. Pero respecto a las demás, créanme que no calienta casi nada. Y las WAL, bueno, ya estas aquí, ya sus cuchillas WAL prácticamente no se usan. Tenemos otra cuchilla aquí. Ya te he dicho todo en este video. Ahora el que tiene que elegir eres tú. Espero que te haya sido útil este video. La verdad que creo que ha sido completo, ok. Espero que te haya podido ayudar a resolver, ayudar a quitar esas dudas que tenías para saber cuál máquina compras. Quizás estabas reuniendo para comprarte una máquina. Ahora con la VGR que salió y es barata, te puedes comprar hasta dos. Te puedes comprar la 003 y la 002, ok. Pero como siempre, pues ya sabes. Suscríbete, dale like, coméntame si te gustó el video, coméntame qué máquina te comprarías tú y también no olvides tu like.